Tonight we are dealing with the central part of the book of Revelation. Esta noche vamos a hablar de lo que es la parte central del libro de Apocalipsis. This is the apex of the chiasm. Así que este es el punto central, la cima, el apex de lo que es la estructura del quiasmo en Apocalipsis. And here we have the conflict that will take place right at the end of time. Y aquí se habla del conflicto que va a tener lugar justo al final de los tiempos. And which powers will be involved in this final conflict. Y se habla de cuáles poderes van a estar involucrados en este conflicto final. This first slide shows the images that we have in the book of Daniel. Este primer cuadro hace ver las imágenes que tenemos en el libro de Daniel. Namely the parallel prophecies of Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. Y es decir, las profecías paralelas que existen en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7. Where the two are different but yet have similarities. Donde las dos profecías son diferentes, pero tienen similitudes. In Daniel chapter 2 you have a head of gold. En Daniel capítulo 2 tenemos una cabeza de oro. You have arms of silver and a breast of silver. Tenemos brazos y pecho de plata. Then you have the hips of bronze. Y tenemos toda la parte central de bronce. The legs of iron. Y las piernas de fierro. And the feet of iron and clay. Y los pies de barro y de hierro. And these represent the kingdoms Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and divided Rome. Y esto representa los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y después en los pies la Roma dividida. In Daniel chapter 7 we have exactly the same story. Y en Daniel capítulo 7 se nos habla exactamente de la misma historia. With different images. Con diferentes imágenes. Here we use beasts for the metals. Aquí utilizamos a bestias en vez de metales como en el capítulo 2. The lion with eagle wings was always a symbol of Babylon. El león con las alas de águila era siempre el símbolo de Babilonia. It corresponds to the head of gold. Corresponde a la cabeza de oro en Daniel 2. The bear with the 3 ribs in the mouth corresponds to the Medo-Persian Empire. Y el oso con las 3 costillas en la boca corresponde a Medo-Persia, y es decir, a la parte de plata en la estatua. The 4-headed leopard beast corresponds to Greece. Y el leopardo con 4 cabezas corresponde a Grecia. Greece was divided into 4 after Alexander the Great died. Y después de Alejandro el Magno, Grecia fue dividida, digamos, el imperio griego fue dividido en 4. And the terrible beast is Rome. Y la terrible bestia es Roma. And the 10 horns are the equivalent of the 10 toes. Y los 10 cuernos que salen a la bestia es el equivalente de los 10 dedos de los pies de la estatua. But then Daniel chapter 7 adds another dimension. Pero Daniel capítulo 7 añade después otra dimensión. After the fall of Rome, después de la caída del imperio romano, it describes another horn that arises out of the beast. Describe a otro cuerno pequeño al comienzo que sube de esa bestia. And then spends most of the prophecy just describing this little horn power. Y después pasa la mayor parte de esa profecía simplemente describiendo ese poder del pequeño cuerno. Now, during the Reformation period, ahora durante el periodo de la Reforma, all the great exegetes clearly depicted that this power represented papal Rome. ahora todos los reformadores claramente indicaron que este poder ilustraba lo que era el sistema papal. Because its attributes fit no other system on the planet. Porque todos sus atributos a nivel bíblico encajaban solamente ese sistema. We need to know what a beast is. Ahora, uno tiene que saber lo que es una bestia. And we need to know what a horn is. Y uno tiene que saber lo que es o lo que representa un cuerno. Now the Bible in Daniel chapter 7 explains itself. Ahora, la Biblia en Daniel capítulo 7 se explica a sí misma. A beast, it says, is a kingdom. Ahora dice que una bestia es un reino. And a horn is a kingdom that will arise out of this kingdom, or a king that will arise out of this kingdom. Y un cuerno es un rey o un reino que saldrá de ese otro reino. So both of them refer to kings or kingdoms. Así que sea la bestia que el cuerno se refieren a reyes o reinos.
Now, when we go to Daniel chapter 7 and we look at the little horn power, Cuando vamos a Daniel al capítulo 7 y consideramos este poder del pequeño cuerno, verse 24 said that he was different from the other horns. el versículo 24 decía que era diferente de los primeros cuernos. You see, the other horns were merely political powers, Ahora bien, los otros cuernos representaban simplemente a poderes políticos, but this one was different. pero este era diferente, The reason being that it was a religio-political power. porque este era un poder político religioso. Now, during the Reformation period, the reformers put this in stone above the Rathaus or town hall of Nuremberg. Ahora, durante el periodo de la Reforma, los reformadores pusieron esto en piedra, es decir, esculpieron estatuas, y esas se encuentran, por ejemplo, sobre la casa del ayuntamiento de una ciudad en Alemania llamada Norimberga o Nuremberg. And here, this terrible beast Y ahí vemos esa bestia terrible. is placed next to the statue of Julius Caesar Está puesta junto a la estatua del emperador Julio César, to show that they believed that this was the Roman Empire. para hacer ver que para ellos creían que esa terrible bestia representaba al imperio romano. And there among the 10 horns was this other horn that came up, Y en medio de esos 10 cuernos había ese otro cuerno pequeño que surgía, and this was described as papal supremacy in this Roman beast power. y eso venía descrito como la supremacía papal que salía de la bestia romana. If we briefly summarize Daniel chapter 7, Ahora, si hacemos un bosquejo rápido de lo que es Daniel capítulo 7, we hear that this horn arises out of the fourth beast, Daniel 7 verses 7 and 8. Daniel 7, 7 a 8 nos dice que este cuerno sale de la cuarta bestia. So it is a Roman power. Así que es un poder que sale del imperio occidental romano. It arises among the 10 horns. Y sale desde entre los 10 cuernos. We read that in verse 8. Y lo leemos en el versículo 8. So it must be part of the Western Roman Empire, which was divided into 10. Así que tiene que haber hecho parte de lo que es el imperio, del imperio romano occidental que se deshizo en 10 partes. Thirdly, it arises after the 10 horns had been established. Y después vemos que se levanta después de que los otros 10 cuernos habían sido establecidos, es decir, habían crecido. So only after the Gothic empires had divided up the Roman Empire could this power receive political stature. Así que solamente después de que las tribus góticas se habían dividido el imperio romano, que este poder podía salir y establecerse también como poder político. Verse 24 tells us that it was different from the others. Daniel 7:24 nos dice que era diferente de los otros. The papacy was both political, therefore it was a horn power, El sistema papal era de un lado político, es decir, era un poder significado como un cuerno, but the horn had the face of a man, pero el cuerno tenía la cara de un hombre, and therefore he was an overseer y es decir, en ese sentido era alguien que gobernaba or ecclesiastical power. o un poder eclesiástico. Verse 20 tells us that he became more stout than the others. Y el versículo 20 nos dijo que él se volvió más orgulloso que los otros. And the only power in Western Europe that prescribed to all the others was the papacy. Y el único poder en Europa occidental que mandaba a todos los otros era el poder papal. It set up kings and it cast down kings as it pleased. Ponía reyes o quitaba reyes así como le gustaba. It divided up the world into categories. Dividía al mundo en categorías diferentes. And your own South American continent was divided by papal power. Y hasta su propio continente sudamericano fue dividido por el poder papal. This goes to Portugal, this goes to Spain. Esto va a Portugal y esto va a España. It uprooted 3 kingdoms. Y después quitó por las raíces a 3 reinos. There were 3 kingdoms which Rome claimed were Arian. Había 3 reinos que Roma alegaba que eran arianos. And they were eliminated through papal power. Y fueron eliminados por medio del poder papal. In this horn were the eyes like the eyes of a man.
En este cuerno había los ojos como los ojos de un hombre. This is where the idea of the overseer comes from, or bishop. Así que aquí hay la idea de alguien que gobierna sobre los otros, la misma palabra para obispo. And he spoke great words against the Most High. Y hablaba grandes palabras en contra del Altísimo. So he has a religious connotation. Así que tiene una connotación religiosa ese poder. But he makes war against the saints. Pero hace guerra en contra de los santos. So it must be a false religious system, Así que tiene que ser un sistema religioso falso, at war with true Christianity. en guerra en contra del verdadero cristianismo. Then he would change times and laws. Y después cambiaría los tiempos y la ley. So he would interfere with God's set times and God's laws. Así que este poder interferiría con los tiempos y la ley de Dios. He would rule for a specific time period, time, times, and half a time. Gobernaría por un tiempo específico, tiempo, tiempos y medio tiempo. Verse 25, Vemos eso en el versículo 25 del capítulo 7. applying the day-year principle, that brings us to 1,260 days of years. Y aplicando el principio en profecía de que un día equivale a un año, 3 años y medio sería el equivalente de 1260 días, y es decir, 1260 años. Eventually, this power would control the whole world. Y eventualmente este poder controlaría todo el planeta. It will exist until the end of time, Existiría hasta el final de los tiempos, and it will have its dominion taken away right at the end. y su dominio le sería quitado justo al final de los tiempos. Now, there's only one monarchy in the whole world that can fulfill all of these conditions. Ahora, hay solo un poder en el mundo entero que puede encajar con puede cumplir con todas estas calidades. And if you go and look in the Almanac de Gotha, Y si ustedes van a ver en este libro que se llama Almanac de Gotha, which is the list of all the kingdoms that have existed on this planet, que es la lista de todos los reinos que han existido en este planeta, then the papacy is the oldest monarchy to exist on this planet. pues el papado es la monarquía más antigua que existe en este planeta. It's also the only power that fulfills every single one of these conditions. Y es el único poder que cumple con todas estas condiciones que acabamos de enumerar. And there's no other power that has ever existed that can possibly fulfill all of those conditions. Y no existe otro poder que haya jamás existido que pueda en realidad cumplir con todas estas condiciones. Very important about this power is verse 25. Ahora, muy importante sobre este poder es el versículo 25. He shall speak great words against the Most High, Hablará palabras contra el Altísimo, so he will be contrary to God himself. así que estará en contra de Dios mismos, He shall wear out the saints. y a los santos del Altísimo quebrantará. He will be at war with God's children. Así que él haría guerra en contra de los hijos de Dios He will think to change times and laws. y pensará en cambiar los tiempos y la ley. So he assumes a power that he is higher than God in terms of the law of God. Así que él se piensa a sí mismo a ser más elevado de Dios en cuanto a poder mandar sobre las leyes de Dios. And there is a very specific time prophecy attached to him. Y hay un periodo de tiempo profético que se nos viene indicado en este versículo sobre todos estos asuntos, cuándo ocurrirán. Martin Luther and all the reformers said this was the papal system. Ahora, Martín Lutero y todos los reformadores dijeron claramente que esto se aplicaba exclusivamente al sistema Luther papal. said, I know that the Pope is Antichrist and that his seat is that of Satan himself. Y Lutero mismo dijo, yo sé que el Papa es anticristo y que su sede es la sede de Satanás mismo. And we can look at all the reformers of the time and they will all have said the same thing. Calvin said the same thing. Y si miramos a todos los reformadores de esos tiempos, todos dirán exactamente la misma cosa. Juan Calvino dijo lo mismo. We call the Roman Pontiff Antichrist. Nosotros llamamos al pontífice romano anticristo. John Wesley said the same thing. Juan Wesley dijo lo mismo. He's the man of sin. Él es el hombre de pecado And he increases all manner of sin above measure. y aumenta todo tipo de pecado en sobremedida. John Knox Juan Knox said the papacy was the Antichrist. dijo que el papado era el anticristo.
His first sermon in Scotland was on Daniel chapter 7. Su primerísimo sermón en Escocia fue sobre Daniel capítulo 7. And it was so convincing that the whole of Scotland became Protestant. Y fue tan impactante que toda Escocia se convirtió en protestante. But then came the Counter-Reformation. Pero después vino la reacción a la reforma, la contrarreforma. And two Jesuits by the name of Alcázar and Ribera Y dos jesuitas llamados uno Alcázar y el otro Rivera developed an interpretation which would take the heat off the papacy. desarrollaron interpretaciones que ya no tendrían el acento sobre el papado. The one is called preterism and the other one is called futurism. Una de esas interpretaciones se llama preterismo y la otra se llama futurismo. In preterism, the Antichrist was a Greek king. Ahora, en el preterismo, la interpretación decía que el anticristo era en realidad un rey griego, With the name of Antiochus Epiphanes IV, con el nombre de Antíoco Epifanio IV, who literally defiled the Jewish temple for approximately 3.5 years. que literalmente invadió el templo judío y lo desacró por un periodo de más o menos 3 años y medio. But he cannot fit. Pero no puede encajar. Why can he not fit? ¿Por qué no? Well, he comes out of the third kingdom and not out of the fourth one. Porque él sale del tercer reino de la profecía en Daniel 7 y no del cuarto. And certainly he wasn't there from the fall of Rome until the coming of Christ. Y seguramente no estaba ahí presente desde la caída de Roma hasta la segunda venida de Cristo. And certainly he didn't have dominion over the entire world. Y seguramente no tuvo el dominio sobre todo el mundo. So this is a ludicrous interpretation. Así que esto es una interpretación en realidad ridícula. And so they prefer even to this day their futuristic interpretation. Pero hasta la fecha la interpretación que se prefiere es la que se llama la interpretación futurística, Where the Antichrist will come in the future donde el anticristo vendrá en el futuro, when the Church of God has already been raptured. cuando la iglesia de Dios ya ha sido raptada. And he will also rule for a literal 3.5 years in a literal temple. Y él también gobernará por unos 3 años y medio literales en un templo literal. Well, if everything is gone by that time and then the kingdoms are also gone, Pero si en esos tiempos ya todo se ha ido y los reinos ya no existen, so then he comes out of none of those systems. Él no va a salir de ninguno de esos sistemas o reinos de los cuales se hablaba en Daniel 7, None of those beasts. a ninguna de esas bestias, So that's not biblical. así que eso tampoco es bíblico. Also, he doesn't then reign from the fall of Rome until the coming of Christ. Y tampoco él reina desde la caída de Roma hasta la segunda venida de Jesucristo. Plus, he cannot persecute the saints Y no puede perseguir a los santos, because they will have been raptured porque ya han already. sido raptados. So really, this is also a ludicrous expose of the prophecy. Así que esta explicación también es ridícula si se la compara con la descripción bíblica. So, the only one that fits Así is que- that it is the papal system. Así que la única explicación y aplicación que encaja es que esta descripción de la Biblia en Daniel 7 se aplica al sistema papal. Now, if we go to Revelation chapter 13, Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 13, we're going to get even more information than Daniel had. vamos a recibir aún más información que complementa la que encontramos en Daniel 7. And using the images of Daniel as a template, we can understand the image of Revelation chapter 13. Y utilizando el contexto de las imágenes que vemos en Daniel 7, las podemos utilizar para entender las bestias y la bestia que sale en Apocalipsis capítulo 13. Now, John the Revelator sees this beast come out of the sea. Ahora, Juan en Apocalipsis ve que esta bestia, esta primera bestia, sale del mar, de las aguas. Now, what is a beast? Ahora, ¿qué es una bestia? It's a political entity. Es una entidad política. So it's a political system. Así que es un sistema político. It's not a computer. No es una computadora, It's a political system. es un sistema político. It's got nothing to do with any modern interpretation. We have to use the biblical Y no interpretation. tiene nada que ver con lo que pueda ser una interpretación moderna. Tenemos que utilizar las interpretaciones bíblicas. Now, it's got, Así que tiene la boca y la cabeza de un león. where did we hear this? Ahora, ¿dónde escuchamos eso? Where was there a lion? ¿Dónde había un león? Daniel chapter En 7. Daniel capítulo 7. It was Babylon. Era Babilonia. Fascinating. It's got the Fascinante. feet of a bear. Tiene las patas de un oso. Where did we have a bear?
o los pies de un oso. ¿Dónde teníamos un oso? Daniel chapter 7. Daniel capítulo 7. What was it? It was Medo-Persia. ¿Y qué reino era? Era Medo-Persia. It's got the body of a leopard. Y tiene el cuerpo de un leopardo. Where did we hear that? ¿Y dónde encontramos eso? In Daniel chapter Daniel 7. It capítulo was 7. Greece. Era Grecia. And then it has 10 horns. Y después tiene 10 cuernos. Is there a beast with 10 horns in Daniel chapter 7? ¿Es que hay Yes or una, no? es que hay una bestia con 10 cuernos en el capítulo 7 de Daniel? Yes. Claro. So this is a conglomerate beast incorporating all the beasts of Daniel chapter 7. Así que esta bestia representa una conglomeración que representa todas las bestias del capítulo 7 de Daniel. And then how many heads has this beast got? ¿Y cuántas cabezas tiene esta bestia? It's got 7 heads. Tiene 7 cabezas. Let's count the heads in Daniel chapter Ahora, 7. contamos las cabezas en Daniel capítulo 7. The lion had 1 head. El león tenía una cabeza. The leopard had El leopardo tenía 4 heads. 4. The bear had El oso tenía 1 head. una cabeza. And the terrible beast had how many heads? Y la bestia terrible tenía una. ¿Cuántas One. cabezas tenía? How many heads? Una. Así que en total es 7. So can you see that we can use this image and say that this is the conglomerate that comes out of chapter 7 in the book of Daniel? Así que aquí se ve claramente que podemos utilizar esta bestia y que esta bestia es un conglomerado que sale de lo que aprendimos en Daniel 7. So I stood upon the sand of the sea. Así que me paré sobre la arena del mar, dice Apocalipsis 13:1. The Bible tells us that water and sea is a symbol of nations and multitudes. So he comes and sees this coming out of the nation. Así que la Biblia nos dice claramente que el mar y las aguas son un símbolo de lo que son naciones y pueblos. Así que él está ahí sobre la arena y ve salir de estas naciones y pueblos a esta bestia. Same as in Daniel, Lo mismo que en Daniel, the little horn power arose amongst the nations. el poder del pequeño cuerno también apareció y surgió de entre las naciones, de entre los cuernos. He has 7 heads and 10 horns. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. And upon his horns he has crowns, so he's ruling. Y sobre sus cuernos él tenía 10 diademas, así que gobierna. In order to rule, he must have political status. Y para gobernar tiene que tener estatus político. Upon his heads, the name of blasphemy, Y desde que sobre sus cabezas tenía nombres de blasfemia. a link. Ahora, ¿qué es una conexión? ¿Cuál es? Who was blasphemous in Daniel chapter 7? ¿Quién era blasfemio en el capítulo 7 de Daniel? The little horn. El cuerno pequeño. So this is a description of the little horn, and we will see why. Así que esta es una descripción del poder del pequeño cuerno y vamos a saber por qué. And then we see it was like unto a leopard. Y después leemos acá que la bestia era semejante a un leopardo, versículo 2. There must be some Greek components in it. Así que tiene que haber habido componentes griegos dentro de esta bestia. Now, much of the religious philosophy of the Roman Catholic system is Greek philosophy. Ahora, mucho de lo que es la filosofía del sistema romano católico es filosofía griega. For example, the very basis for saying that they can change the law of God Así que la mismísima base para decir que ellos pueden cambiar la ley de Dios is based on reason unfallen. es basada sobre lo que es la razón que nunca ha caído en pecado. And that is Greek philosophy. Y esto tiene que ver con la filosofía griega. So it has Greek philosophy. Tiene filosofía griega. It has feet that were like those of a bear. Tenía pies que eran como los de un oso. Does it have any bear attributes? Así que tiene atributos de lo que es el oso, Medo-Persia. The religious system is exactly the same as that of Mithraism. El sistema religioso con sus grados es exactamente lo que existía en Medo-Persia como el sistema religioso del mitraísmo. Mithraism had a mass. El mitraísmo tenía una misa. Mithraism had the same feasts as what Roman Catholicism has, including Christmas. El mitraísmo tenía también las mismas fiestas que el catolicismo romano tiene, incluyendo a la Navidad, Because the birth of Mithra was the 25th of December, porque el nacimiento de Mitra era el 25 de diciembre. plus the structure is Mithraism of Y- the Roman Catholic Y Church. también la estructura católico-romana es una estructura mitraica.
Because in Mitraism you could have separate orders belonging to the same church system. Porque en el mitraísmo uno podía tener diferentes órdenes que pertenecían al mismo sistema de iglesia. You find this in Catholicism. Y esto uno lo encuentra también en el catolicismo. And then it had the mouth of a lion. Y después tenía la boca de un león. So what's the language it speaks? Así que, ¿cuál es el lenguaje que habla este poder? Babylonian. Es el lenguaje de Babilonia. And if we look at the religious system, Y si consideramos el sistema religioso, where you have male and female mediator, Donde in uno- Mary and in Jesus, donde uno tiene un mediador masculino y un mediador femenino, en el caso romano católico es María y Jesús, that is a Babylonian philosophy. esa es una filosofía babilonia. So all of the attributes of those kingdoms have been incorporated in this horn power. Así que todos estos atributos de estos 4 reinos han sido incorporados en esta bestia y en este pequeño, el poder del pequeño cuerno. And the Bible says the dragon gave him his power and his seat and great authority. Y acá dice la Biblia en el versículo 2 que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. And Revelation chapter 12 gives us the definition of the dragon. Y en Apocalipsis capítulo 12 leemos la definición de quién es el dragón. It tells us that it is Satan. Y nos dice que es el Satanás. But Satan always used political systems to do his dirty work for him. Pero Satanás siempre utilizó sistemas políticos para hacer su obra maldita. And in Revelation chapter 12, the dragon Y en Apocalipsis capítulo 12, el dragón persecuted the male child Jesus Christ persiguió al varón hijo, es decir, Jesucristo, so that he could kill him the moment he was born. para matarlo el momento que naciera. And who did he use to do that? ¿Y quién utilizó para hacer esto? Rome. Roma. Rome. Roma. So Rome and the dragon, Satan, give this horn its power. Así que Roma y el dragón, dragón por medio de Roma dio a este otro poder, al sistema papal, su poder. Now, does the Roman Catholic Church claim to have received its political power from the Roman Empire, yes or no? Ahora es que la Iglesia Católica Romana alega haber recibido su poder político por el Imperio Romano, ¿sí o no? Yes. Sí lo alegan. They say Constantine bequeathed it to the Bishop of Rome. Así que dicen que Constantino mismo otorgó este poder al obispo de Roma. And then I saw one of the heads, as it were, wounded to death. Y después dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. And its deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Now, Satan is always a copycat. Ahora, el diablo siempre le gusta copiar. He wants to be like the Most High. Él quiere ser como el Altísimo. Now, Jesus came to this world, Ahora, Jesús vino a este mundo and he died, y murió and he had a resurrection. y tuvo una resurrección. So the Antichrist also has a death and a resurrection. Así que el anticristo tiene lo mismo, tiene una muerte aparente y después una resurrección. So he receives a mortal wound. Así que él recibe una herida mortal de muerte. Mortal means that he dies as a consequence, Y de muerte significa que él muere como consecuencia. but that he is healed. He rises again. Pero después su herida mortal viene sanada, es decir, hay una resurrección. And then the whole world followed this beast. Y después todo el mundo se maravilla en pos de la bestia. Did the same happen in Daniel chapter 7 to the little horn power? Y es que lo mismo ocurrió en el capítulo 7 de Daniel al poder del pequeño cuerno. Yes. Claro que sí. And they worshipped the dragon, Y después, versículo 4, y adoraron al dragón, which gave power unto the beast, que había dado autoridad a la bestia, and they worshipped the beast, y adoraron a la bestia, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him? diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Now, how do you worship him? Ahora, ¿cómo se puede adorar a un sistema? By giving him more honor than you give God, Dándole a este sistema más honra que uno da a Dios. and by obeying him rather than God. Y obedeciendo a este sistema en vez de obedecer a Dios. So there's a shift of allegiance. Así que hay aquí un cambio de alianza. And all the world started to
worship him, that means obey him. Así que todo el mundo empezó a adorarlo, es decir, a obedecerlo. And it was impossible to overcome him in war. Y era imposible conquistarlo y vencer contra él en guerra. Now let's look at more parallels with the little horn power and this power. Así que ahora examinemos más paralelos entre el poder del pequeño cuerno, Daniel 7, y esta bestia. He has a mouth speaking great things and blasphemies. Versículo 5, tiene una boca que habla arrogancias y blasfemias. Did the little horn power do that? ¿Es que el poder del pequeño cuerno, Daniel 7, hizo lo mismo? Yes, so here's another parallel. Claro que sí, así que aquí hay otro paralelo. Power was given unto him to continue 42 months. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. That's the same time period, 1,260 days, Es exactamente el mismo periodo de tiempo de 1260 días o años, or 3.5 years. o 3 años y medio. 3.5 times 360, the prophetic year. Así que 3 y medio por 360, que es días, que es la medida de un año profético, 1,260 days. hace 1260 días o años. A day for a year, 1,260 years. Un día por un año y llegamos a 1260 años. 42 times 30, which was the Hebrew month. 42 meses por 30 días, que era la medida de un mes hebreo. Same time period, 1,260. Logramos tener exactamente el mismo periodo de tiempo, 1260 días o años. And he opened his mouth Y él abrió a su boca in blasphemy against God, para blasfemar contra Dios. to blaspheme his name. Versículo 6, para blasfemar de su nombre. Now, what kind of system must it be if it's going to blaspheme the name of Christ? Ahora, ¿qué tipo de sistema tiene que ser si va a blasfemar el nombre de Cristo? If I say I am a Christian Si yo digo ser un cristiano and I don't live according to the principles of Christianity, y no vivo según los principios del cristianismo, I am dishonoring God, yo estoy deshonrando a Dios. and that's a blasphemy. Y eso es una blasfemia. So this system takes upon itself the name of Christ but doesn't honor the commands of God. Así que ese sistema se otorga a sí mismo los nombres de Cristo, pero no honra sus mandamientos. And he also blasphemes the tabernacle. Y después blasfema también el tabernáculo de Dios. Now the tabernacle is the sanctuary. Ahora, el tabernáculo es el santuario. And the sanctuary stands for a type of the plan of salvation. Y el santuario representa, es un símbolo de lo que es el plan de salvación. So he changes the plan of salvation. Así que ese sistema cambia el plan de salvación. How does he do that? ¿Y cómo logra hacer eso? The Bible says there is no other name under heaven and earth whereby you can be saved except the name Christ Jesus. La Biblia dice claramente que no hay otro nombre bajo el cielo por lo cual uno pueda ser salvo, sino el nombre de Jesucristo. This power says, no, you cannot be saved unless there is a mediation from the church and the saints. Y ese poder dice, no es así. Usted no puede ser salvo a no ser que haya una mediación por parte de la iglesia y de los santos. The Bible forbids the consultation of the dead, Y la Biblia claramente prohíbe consultar a los muertos, and they make it a prerequisite pero ellos hacen que esto sea un prerequisito, by saying, venerate the saints of the deceased. diciendo, veneren a los santos y a los muertos. And thereby they blaspheme those that dwell in heaven. Y por eso ellos blasfemian también a los que habitan en el cielo. Now, there's another point of blasphemy. Ahora, hay otro punto sobre la blasfemia. Namely, there are very clear definitions of what blasphemy is in the Bible. En la Biblia hay definiciones bien claras de lo que es la blasfemia. In John 10, verse 33, En Juan 10:33, the Jews wanted to stone Jesus because they thought he was making himself God. los judíos querían apedrear a Jesús porque creían que él, siendo hombre, decían, se hacía Dios. And they called this a blasphemy. Y esto ellos lo llamaban una blasfemia. So if you claim that you have the position of God on this planet, then you are blaspheming. Así que si uno está alegando que tiene la posición de Dios en este planeta, pues está blasfemando.
Paul says exactly the same thing about this power. Y Pablo, hablando específicamente de este poder, de este sistema, dice exactamente que haría lo mismo. In 2 Thessalonians 2:4, Según de Tesalonicenses 2:4, where he says this power will exalt himself above all that is called God and pretend that he is God. y aquí dice que este poder se levantaría contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, haciéndose pasar por Dios. And he sits in the temple of God. Y dice que se sienta o se sentaría en el templo de Dios como Dios. And to the Ephesians and the Corinthians, Paul said, you are the temple of the living God. Y a los Corintios y a los Efesios, Pablo dice, ustedes son el templo del Dios viviente. So he sits in the Christian church pretending to be God. Así que este poder se sienta en la iglesia cristiana pretendiendo ser Dios. So the Bible defines blasphemy as assuming any rights or power that belong to God alone. Así que la Biblia define lo que es blasfemia, es el asumir cualquier tipo de derechos o poder que pertenecen solamente a Dios. And here the papacy makes precisely that claim. Y aquí el papado hace exactamente ese tipo de alegación. The Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man, but as it were God and the vicar of God. Aquí dice que el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que él no es un simple hombre, pero es como si fuera Dios y de hecho es el vicario de Dios. We read that in Ferrara's Ecclesiastical Dictionary. Y leemos esto en el diccionario eclesiástico de Ferrari. Cardinal Bellarmine goes even further, Y el cardenal Bellarmine va un punto más allá and he says all the names that apply to Christ also apply to the Pope. y dice que todos los nombres que se aplican a Cristo también se pueden y se aplican al papado. So we have another God on earth. Así que tenemos a otro Dios en la tierra. Here is your questions answered, or more answers to your question, a Roman Catholic explanatory work. Aquí una fuente católica sobre respuestas a sus preguntas, es el título, Which says that the Pope is infallible, y que dice que el Papa es infalible. and the present Pope strongly confirmed the infallibility of the papacy. Y el Papa presente ha confirmado de manera muy fuerte la infalibilidad papal. He says that there are occasions promised to St. Peter and his successors Y dice que en ocasiones prometidas por medio de San Pedro y sus sucesores, when the Pope speaks with absolute authority infallibly. y cuando el Papa habla con autoridad absoluta, es decir, de manera infalible. He says this includes the charisma of infallibility. Y aquí dice que se incluye en todo esto lo que se llama el carisma, el don de la infalibilidad. In fact, when the Pope speaks on these issues, Así que cuando el Papa habla sobre estos asuntos, then he is protected from error él viene, dice el texto, protegido del error by that same infallibility which Christ willed for his church. por medio de esa infalibilidad que Cristo mismo quiso dar o otorgar a su iglesia. There's only one who's infallible, and that's God. Hay solo uno que es infalible y ese es Dios. So he claims this prerogative. Así que él alega tener esta prerrogativa para sí mismo. Pope Boniface put it down very clearly El Papa Bonifacio lo explicó de manera muy clara in one of his papal bulls. en una de sus bulas papales. And of course, if he's infallible, well, then no subsequent pope may rescind it. Y claro, si él se alega ser a sí mismo infalible, ninguno de los papas que vienen después de él pueden rescindir esta alegación. He says the Roman pontiff judges all men, but is judged by no one. Y dice que el pontífice romano juzga a todos los hombres, pero él no puede ser juzgado por ninguno. He continues to say you cannot be saved unless you're subject to the Roman pontiff. Y dice que uno no puede ser salvo a no ser que sea sujeto al pontífice romano. He says I'm able to do all that God can do. Y dice, yo puedo hacer todo lo que Dios puede hacer. What therefore can you make of me but God? Y pues, ¿qué pueden hacer de mí sino Dios? I would like to see the Pope create life in a laboratory. Me gustaría ver al Papa que creara vida en un laboratorio. I would like to see the Pope speak the worlds into existence. Me gustaría ver al Papa que creara a los mundos así. I would like to speak the Pope and everybody on this planet who is sick would be healed. Me gustaría ver al Papa y a todos los que están enfermos en este planeta que fueran sanados. If he has these powers, why doesn't he exercise them? Si tiene todos esos poderes, ¿por qué no los ejerce? When Pope John Paul II had the assassination attempt, Cuando hubo un ataque para asesinar al Papa Juan Pablo II,
Even Time magazine said it's like shooting God. Hasta el periódico Time en Estados Unidos dijeron es como disparar a Dios. George W. Bush, when he was asked, what did you see in the eyes of the Pope? Y cuando se le preguntó al expresidente George W. Bush, ¿qué vio usted cuando vio los ojos del Papa? He says, I saw God. Él dijo, yo vi a Dios. Isn't this incredible? ¿No es esto algo increíble? Mere sinful human beings are elevated to the position of God? Hombres simplemente pecadores vienen elevados a la misma posición de Dios. The Holy Councils claim we define that the Holy Apostolic See and the Roman Pontiff holds the primacy over the whole world. Y dice acá, esta fuente dice que nosotros definimos que la sede santa apostólica y el pontífice romano tienen el primado, es decir, el gobierno sobre todo el mundo. And so through his secret societies he gains control of the whole world. Así que por medio de sus sociedades secretas, él gana el control sobre todo el mundo. Thomas Aquinas, who used Greek philosophy for this, Y Thomas Aquinas, que utilizó filosofía griega para definir estos conceptos, he said the secular power is always subject to the papal power, dijo que el poder secular siempre está sujeto al poder papal, because the spiritual power is higher than the secular power. porque el poder espiritual es más elevado que el poder secular. The Council of Trent declared that all temporal power belongs to the Pope. Y el concilio de Trento declaró claramente que todo poder temporal pertenece al Papa. So all of the descriptions we find of this beast in Revelation chapter 13 Así que todas las descripciones que encontramos de esta bestia en Apocalipsis capítulo 13 apply 100% to the papacy. se aplican al 100% al papado. In Luke 5:21, En Lucas 5, versículo 21, again they wanted to stone Jesus otra vez querían apedrear a Jesús, because Jesus said, your sins are forgiven. porque Jesús dijo, tus pecados te son perdonados al hombre. And they claimed that this was blasphemy. Y ellos alegaban que esto era blasfemia. And the Pope does exactly the same thing. Y el Papa hace exactamente lo mismo. He goes even further. Y él va hasta un paso más allá. He says, God himself is obliged to abide by the judgment of the priests, Dice, Dios mismo está obligado a atenerse al juicio de sus sacerdotes. and either to pardon or not to pardon. Y es de perdonar o de no perdonar. They go even further. They say the sentence of the priest precedes and God subscribes to it. Y dicen, van ahí un paso más allá y dicen que la sentencia que el sacerdote da es lo que viene antes y después Dios tiene que simplemente apoyar esa sentencia. That's a terrible blasphemy. Esa es una blasfemia terrible. How dare any human being on this planet say ¿Cómo puede cualquier ser humano en este planeta decir that God is even subject to the judgment of a priest? que Dios está hasta sujeto al juicio de un sacerdote? That is an elevation which is unheard of. Esta es una elevación del ser humano que es inaudita. Verse 5 says that power was given unto him for 42 months. Apocalipsis 13:5 dice que se le fue dado poder por un periodo de 42 meses. Now remember, this power had crowns on the horns. Ahora, acuérdense que este poder tenía diademas o coronas sobre sus cuernos. That means he had political monarchy status. Así que eso significa que tenía poder político, poder monárquico. And so he must have exercised this political power for this time period. Así que tiene que haber gobernado con ese tipo de poder durante ese periodo. As we've already said, 42 times 30 is 1,260 days times a day for a year. It gives us 1,260 years. Como hemos visto, 42 meses por 30 días hace 1,260 días, es decir, un día por un año, como vemos en Ezequiel 4:6, hace 1,260 años. And all the reformers use the day-year principle because it comes out of the Bible. Ezekiel 4:6, I've given you a day for a year. Y todos los reformadores utilizaban este principio para medir el tiempo profético de un día es igual a un año. ¿Por qué? Porque lo podían sacar de la Biblia directamente. Uno de los pasajes que habla de eso es Ezequiel 4, versículo 6. And none of the prophecies of the book of Daniel make any sense unless you apply this principle. Y ninguna de las profecías en el libro de Daniel hacen sentido a no ser que uno aplique este principio de un día por un año. Now let's see how it applies to the papacy. Ahora, veamos cómo todo esto se aplica al papado.
Vigilus ascended the papal chair in 538 AD. Ahora, el Papa Vigilio ascendió a lo que es la sede papal en el 538 después de Cristo, under the military protection of Belisarius. bajo la protección militar del general Belisario. This comes from History of the Christian Church, volume 3, page 327. Una cita del libro La historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327. Now, please understand, the Roman Catholic Church existed long before this, Ahora, entiendan que la Iglesia Católica Romana existió mucho antes que esta fecha, but it couldn't exercise political power because it didn't have it. pero no podía ejercer poder político porque no lo tenía. So it didn't have a crown to rule over everyone politically. No tenía una corona para gobernar sobre las otras gentes de manera política. It's only in 538 AD that it assumed political power. Es solamente en el año 538 que asume ese rol de poder político And where the decree of Justinian went into effect. y donde el decreto del emperador Justiniano empezó a tener efecto. So its horn status comes 538 AD. Así que su estatus, su calificación como cuerno solamente empieza en ese año del 538. So that's the year in which Justinian decree went into effect that the Pope was the corrector of heretics and the definer of doctrines. Así que fue en ese año que el decreto del emperador Justiniano entró en efecto, que decía que el obispo de Roma era la cabeza de todas las iglesias y era el que podía corregir a las herejías. And he assumed the political stature in the West, in the Roman capital. Y él tomó ese poder político en la parte que había sido la parte del Imperio Romano Occidental. La Banca, the professor of history at the University of Rome, La Banca, profesor de historia a la Universidad de Roma, he says it quite plainly that the Roman power went over to the pontifical power. dice claramente aquí que el poder, ex poder del Imperio Romano fue pasado al poder papal And that the Pope received the seat of Constantine. y que el Papa recibió la sede de Constantino. Now, if we add 1,260 years to that, Ahora, si añadimos al año 538 1260 años, we come to 1798. llegamos a la fecha de 1798. I saw one of the heads, as it were, wounded to death, Revelation 13:3. Apocalipsis 13:3 nos dice que vi a una de sus cabezas como herida de muerte. So, what happened to his political power in 1798? Ahora, ¿qué sucedió a su poder político en el año 1798? Please understand that Rome is described under two symbols in the Bible. Ahora, entiendan que Roma viene descrita en la Biblia bajo dos símbolos. The one is the horn, Una es el cuerno. and a horn, by definition, is political. Ahora, y un cuerno, por definición, hemos visto, es un poder político. The other symbol is the woman, Ahora, el otro símbolo que se utiliza es la mujer. and the woman is the church. Y la mujer es una iglesia. So we must clearly separate these. Ahora, tenemos que separar esos dos símbolos de manera muy clara. Rome existed as a woman before it became a horn, Ahora, Roma existió como mujer, es decir, como iglesias, mucho antes de devenir un cuerno, un poder político. and the Roman Church remained a woman after it lost its political stature in 1798. Y la iglesia romana permaneció siendo una mujer después de 1798, cuando había perdido su poder político. So exactly on time, 1798, Y exactamente a la fecha, en 1798, this is all history, Encyclopedia Americana, esto es toda historia, enciclopedia americana, Berthier, the French general, entered Rome, Berthier, el general francés, entró a Roma and he abolished the papal government, y abolió al gobierno papal and he put a secular government in its place. y puso un gobierno totalmente secular en su lugar. So the horn power was dead. Así que el poder del cuerno en ese momento estaba muerto. Or the beast power, which is also the political entity, was dead. O el poder de la bestia, que también representa un poder político, en ese momento estaba muerto. So bang on time, 1,260 years, the political power of Rome ends. Así que exactamente a la fecha, 1260 años después de 538, el poder político de Roma, Roma católica, murió. And this is just history. Y eso es simplemente historia. And half of Europe thought Napoleon's veto would be obeyed, and that with the Pope, the papacy was
dead, Y says dice- the historical source. Y dice acá la cita histórica que la mitad de Europa pensó que con la prohibición de Napoleón, esta sería obedecida y que el Papa con el papado estaba muerto. This applies to the political stature. Ahora, esto obviamente se aplica a lo que es el poder político. Now, Revelation 13:7 told us that he made war with the saints. Ahora, Apocalipsis 13:7 nos dice que hizo guerra en contra de los santos But that he overcame them. y que los venció. And then he received power over all the nations. Y después se le dio autoridad sobre todo pueblo y toda tribu. Now, during its history, the papacy persecuted relentlessly anyone who opposed its doctrines. Ahora, durante su periodo de dominio, el papado persiguió de manera atroz a cualquier fuerza o persona que se oponía a su poder. Eventually, the Reformation came into being, Eventualmente, la reforma surgió and the papacy waged relentless war against the Reformation. y el papado luchó guerras increíbles en contra de la reforma. Millions of people died in the Inquisition. Millones de personas murieron bajo la Inquisición. And then came the Counter-Reformation. Y después vino el movimiento de la contrarreforma. And today we can just look at the world and say the Reformation is dead. Y hoy en día podemos mirar al mundo y ver a lo que era la reforma y podemos decir, está muerta. The papacy overcame them, El papado los venció. and he will take his power from the entire world. Will give him its power. Y todo el mundo le va a dar el poder. In the Inquisition, a heretic was someone who decided for himself what he wanted to believe. En or la, practice. en la Inquisición, un hereje era alguien que decidía por sí mismo lo que quería creer. So again, every single prophetic point fits exactly. Así que vemos aquí que cada calidad expresada en la profecía encaja perfectamente. So when did he receive his deadly wound? Así que cuando recibió su herida mortal As a beast power, como poder de bestia, poder político, not as the woman, no como una mujer, una iglesia, but as the political power. pero como un poder político. 1798. 1798. But then the Bible says that deadly wound would be healed. Pero nos dice la Biblia que después, en el versículo 3, que esa herida sería sanada. And then the whole world would wander after the beast. Y después todo el mundo se maravillaría en pos de la bestia. So at some stage it must receive its political power back. Así que en algún tiempo después de esta fecha de 1798, tiene que recibir su poder político de regreso. Did it receive it back? ¿Es que lo recibió de regreso? Yes. Sí. Yeah. ¿Cuándo? 1929. 1929. Mussolini gives back to Rome a papal state and a political stature. Mussolini regresa, da a Roma, al sistema católico romano, otra vez un territorio y un poder político. And Vatican was at peace with Italy, says the San Francisco Chronicle. Y el periódico San Francisco Chronicle dice que el Vaticano estaba en paz con Italia. And then they said when they signed it, when they put their autographs to the documents, Y después, cuando añadieron sus firmas al documento, healing the wound. It's like quoting the Bible. dijeron que la herida se había sanado. Es como citar la Biblia. Both sides were extremely cordial. Y los dos partidos que habían firmado estaban muy felices. So he receives his beast status back in 1929. Así que recibe su estatus de bestia de regreso en el año 1929. Now the Bible says he will get power over all kindreds, tongues, and nations. Así que dice la Biblia que aquí recibiría autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Now, how's he going to do that? ¿Cómo va a lograr esto? Please remember, he has his army of Jesuits and secret organizations, Knights of Malta, and all of these spread throughout the entire world. Ahora, acuérdense que tiene todo su ejército de jesuitas y de sociedades secretas como los caballeros de Malta que están esparcidos por todo el mundo. And if it can get the most mighty and the most powerful military powers under its sway, Y si puede tener el control bajo todos los poderes más fuertes a nivel militar y los puede controlar, then it can force the whole world into submission. puede forzar que todo el mundo le sea sometido. After all, who can then make war against Y him? después dice la Biblia, ¿quién puede hacer guerra contra de ella?
So how will he get power over all kindreds, tongues, and nations? Así que, ¿cómo va a poder tener poder o autoridad sobre toda nación, pueblo y tribu? Well, he has this advantage. He's already a universal religion. Ahora, tiene esta ventaja, es de hecho ya una religión universal. And this tremendous religious power was demonstrated at the funeral of Pope John Paul II. Y este poder religioso tremendo fue demostrado al funeral de Papa Juan Pablo II. This is the most televised event in the history of the world. Este ha sido el acontecimiento más televisado, más pasado por televisión en la historia del mundo. Within minutes after his death, the entire world knew about it. Minutos después de su muerte, todo el mundo sabía ya lo acontecido. This is the funeral Este es el of the funeral Pope. del Papa. Millions of people throughout the world watched this glued to their television. Millones de personas alrededor del mundo vieron esto pegados a la pantalla. And the BBC summed up prophecy like, you cannot do it better. Y la cadena inglesa de noticias resumió la profecía de una manera increíble, no lo podían hacer de manera mejor. They said the Pope was the only one to be a world evangelist. Dijeron que el Papa era el único a ser un evangelista a nivel mundial. He could visit all faiths, Podía visitar a todas las fees, Islam and Judaism. el Islam y el judaísmo. He prepared the way for a religious new world order. Y él preparó el camino para tener una nueva orden mundial religiosa. A magnificent fulfillment of prophecy. Un cumplimiento increíble de la profecía. On Larry King Live, En una cadena norteamericana, en un show especial de Larry King, Billy Graham declared when the Pope died Billy Graham, evangelista, declaró cuando el Papa murió that the papacy was the moral leader of the world. que el papado era el líder moral del mundo. This is precisely what the prophecy said would happen. Y es exactamente lo que la profecía dijo iba a suceder. And the kings of the world came and paid their homage. Y los reyes del mundo vinieron a darle sus homenajes. And they were dressed in black, Y estaban vestidos de negro, whether they were from England or whether they were from Germany. sea que fueran de Inglaterra o de Alemania. And this was so an important event that Prince Charles had to change his wedding date in order to attend. Y este fue un acontecimiento tan importante que el príncipe Carlos de Inglaterra tuvo que cambiar su fecha de matrimonio, de bodas, para estar presente. And for the first time in human history, there stood the presidents of the United States. Y por la primera vez en la historia mundial, ahí estaban los presidentes de Estados Unidos presentes. Even more so, they bowed down. Y aún más, ellos se inclinaron. And Newsweek said, Y el periódico Newsweek dijo, under John Paul II, who helped bring down the Iron Curtain, bajo el Juan Pablo II, que ayudó a que colapsara la cortina de hierro, the Holy See gained more political clout than it had enjoyed since the Renaissance. la sede papal ganó más poder político que había tenido desde el Renacimiento medieval. Now, during the Renaissance, it ruled supreme in Europe. Ahora, acuérdense que durante el Renacimiento en Europa, en la Edad Media, el papado reinaba de manera suprema Politically, a nivel político. it could depose and set up kings. Podía deponer y podía poner a reyes. And now Newsweek says he has more power than he had then. Y ahora el periódico Newsweek dice que ahora tiene más poder que tenía en ese entonces. I think the prophets saw it ahead of time. Yo creo que los profetas lo vieron acontecer ante tiempo. If any man have an ear, let him hear. Y si cada persona que tenga oído, oiga. He that leadeth into captivity Si alguno lleva en cautividad, versículo 10, shall go into captivity. a cautividad irá. He that killeth with the sword Si alguno mata a espada must be killed with the sword. será muerto. Here is the patience of the saints. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Now, this is not a reference to the final destruction of this power, Ahora, esta no es una referencia a la destrucción final de este poder, because the Bible says the final destruction is with fire. porque la Biblia dice que la destrucción final será con fuego. This is a destruction by a sword. Esta es una destrucción con una espada. When did the papacy receive a mortal wound?
¿Cuándo es que el papado recibió una herida mortal? 1798. So it had taken captive, Así que había tomado cautivos, it had persecuted with the sword, había perseguido con la espada, it will be taken captive, será tomada cautiva and it will be killed with a sword. y será matada con la espada. That only happened in 1798. Y esto solo aconteció en el 1798. So we have a date. Así que tenemos una fecha. And now let's see what the prophet says. Así que veamos lo que el profeta dice. 1798, the Pope is taken captive and his political horn power dies. En el 1798 el Papa viene tomado cautivo y su poder político en esa fecha muere. And the beast's head receives a mortal wound. Y la cabeza de la bestia recibe una herida mortal. Described as papal supremacy in this Roman beast power. Y eso venía descrito como la supremacía papal que salía de la bestia romana. If we briefly summarize Daniel chapter 7, Ahora, si hacemos un bosquejo rápido de lo que es Daniel capítulo 7, we hear that this horn arises out of the fourth beast, Daniel 7 verses 7 and 8. Daniel 7, 7 a 8 nos dice que este cuerno sale de la cuarta bestia. So it is a Roman power. Así que es un poder que sale del imperio occidental romano. It arises among the 10 horns. Y sale desde entre los 10 cuernos. We read that in verse 8. Y lo leemos en el versículo 8. So it must be part of the Western Roman Empire, which was divided into 10. Así que tiene que haber hecho parte de lo que es el imperio del imperio romano occidental que se deshizo en 10 partes. Thirdly, it arises after the 10 horns had been established. Y después vemos que se levanta después de que los otros 10 cuernos habían sido establecidos, es decir, habían crecido. So only after the Gothic empires had divided up the Roman Empire could this power receive political stature. Así que solamente después de que las tribus góticas se habían dividido el imperio romano que este poder podía salir y establecerse también como poder político. Verse 24 tells us that it was different from the others. Daniel 7:24 nos dice que era diferente de los otros. The papacy was both political, therefore it was a horn power. El sistema papal era de un lado político, es decir, era un poder significado como un cuerno. But the horn had the face of a man, Pero el cuerno tenía la cara de un hombre, and therefore he was an overseer y es decir, en ese sentido era alguien que gobernaba or ecclesiastical power. o un poder eclesiástico. Verse 20 tells us that he became more stout than the others. Y el versículo 20 nos dijo que él se volvió más orgulloso que los otros. And the only power in Western Europe that prescribed to all the others on the planet. Porque todos sus atributos a nivel bíblico encajaban solamente ese sistema. We need to know what a beast is.
Ahora, uno tiene que saber lo que es una bestia and we need to know what a horn is. y uno tiene que saber lo que es o lo que representa un cuerno. Now, the Bible in Daniel chapter 7 explains itself. Ahora, la Biblia en Daniel capítulo 7 se explica a sí misma. A beast, it says, is a kingdom, Ahora dice que una bestia es un reino and a horn is a kingdom that will arise out of this kingdom, or a king that will arise out of this kingdom. y un cuerno es un rey o un reino que saldrá de ese otro reino. So both of them refer to kings or kingdoms. Así que sea la bestia que el cuerno se refieren a reyes o reinos. Now, when we go to Daniel chapter 7 and we look at the little horn power, Cuando vamos a Daniel al capítulo 7 y consideramos este poder del pequeño cuerno, verse 24 said that he was different from the other horns. el versículo 24 decía que era diferente de los primeros cuernos. You see, the other horns were merely political powers, Ahora bien, los otros cuernos representaban simplemente a poderes políticos, but this one was different. pero este era diferente, The reason being that it was a religio-political power. porque este era un poder político religioso. Now, during the Reformation period, the reformers put this in stone above the Rathaus or town hall of Nuremberg. Ahora, durante el periodo de la Reforma, los reformadores pusieron esto en piedra, es decir, esculpieron estatuas, y esas se encuentran, por ejemplo, sobre la casa del ayuntamiento de una ciudad en Alemania llamada Norimberga o Nuremberg. And here, this terrible beast Y ahí vemos esa bestia terrible. is placed next to the statue of Julius Caesar Está puesta junto a la estatua del emperador Julio César, to show that they believed that this was the Roman Empire. para hacer ver que para ellos creían que esa terrible bestia representaba al imperio romano. And there among the 10 horns was this other horn that came up, Y en medio de esos 10 cuernos había ese otro cuerno pequeño que surgía, and this was the papacy. y el único poder en Europa occidental que mandaba a todos los otros era el poder papal. It set up kings and it cast down kings as it pleased. Ponía reyes o quitaba reyes así como le gustaba. It divided up the world into categories, Dividía al mundo en categorías diferentes, and your own South American continent was divided by papal power. y hasta su propio continente sudamericano fue dividido por el poder papal. This goes to Portugal, this goes to Spain. Esto va a Portugal y esto va a España. It uprooted 3 kingdoms. Y después quitó por las raíces a 3 reinos. There were 3 kingdoms which Rome claimed were Arian, Había 3 reinos que Roma alegaba que eran arianos and they were eliminated through papal power. y fueron eliminados por medio del poder papal. In this horn were the eyes like the eyes of a man. En este cuerno había los ojos como los ojos de un hombre. This is where the idea of the overseer comes from, or bishop. Así que aquí hay la idea de alguien que gobierna sobre los otros, la misma palabra para obispo. And he spoke great words against the Most High. Y hablaba grandes palabras en contra del Altísimo. So he has a religious connotation. Así que tiene una connotación religiosa ese poder. But he makes war against the saints. Pero hace guerra en contra de los santos. So it must be a false religious system Así que tiene que ser un sistema religioso falso, at war with true Christianity. en guerra en contra del verdadero cristianismo. Then he would change times and laws. Y después cambiaría los tiempos y la ley. So he would interfere with God's set times and God's laws. Así que este poder interferiría con los tiempos y la ley de Dios. He would rule for a specific time period, times and half a time. Gobernaría por un tiempo específico, tiempos y medio tiempo. Verse 25, Vemos eso en el versículo 25 del capítulo 7. applying the day-year principle, that brings us to 1,260 days of years.
Tonight we are dealing with the central part of the book of Revelation. Esta noche vamos a hablar de lo que es la parte central del libro de Apocalipsis. This is the apex of the chiasm. Así que este es el punto central, la cima, el apex de lo que es la estructura del quiasmo en Apocalipsis. And here we have the conflict that will take place right at the end of time. Y aquí se habla del conflicto que va a tener lugar justo al final de los tiempos. And which powers will be involved in this final conflict. Y se habla de cuáles poderes van a estar involucrados en este conflicto final. This first slide shows the images that we have in the book of Daniel. Este primer cuadro hace ver las imágenes que tenemos en el libro de Daniel. Namely the parallel prophecies of Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. Y es decir, las profecías paralelas que existen en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7. Where the two are different but yet have similarities. Donde las dos profecías son diferentes, pero tienen similitudes. In Daniel chapter 2 you have a head of gold. En Daniel capítulo 2 tenemos una cabeza de oro. You have arms of silver and a breast of silver. Tenemos brazos y pecho de plata. Then you have the hips of bronze. Y tenemos toda la parte central de bronce. The legs of iron. Y las piernas de fierro. And the feet of iron and clay. Y los pies de barro y de hierro. And these represent the kingdoms Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and divided Rome. Y esto representa los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y después en los pies la Roma dividida. In Daniel chapter 7 we have exactly the same story. Y en Daniel capítulo 7 se nos habla exactamente de la misma historia. With different images. Con diferentes imágenes. Here we use beasts for the metals. Aquí utilizamos a bestias en vez de metales como en el capítulo 2. The lion with eagle wings was always a symbol of Babylon. El león con las alas de águila era siempre el símbolo de Babilonia. It corresponds to the head of gold. Corresponde a la cabeza de oro en Daniel 2. The bear with the 3 ribs in the mouth corresponds to the Medo-Persian Empire. Y el oso con las 3 costillas en la boca corresponde a Medo-Persia, y es decir, a la parte de plata en la estatua. The 4-headed leopard beast corresponds to Greece. Y el leopardo con 4 cabezas corresponde a Grecia. Greece was divided into 4 after Alexander the Great died. Y después de Alejandro el Magno, Grecia fue dividida, digamos, el imperio griego fue dividido en 4. And the terrible beast is Rome. Y la terrible bestia es Roma. And the 10 horns are the equivalent of the 10 toes. Y los 10 cuernos que salen a la bestia es el equivalente de los 10 dedos de los pies de la estatua. But then Daniel chapter 7 adds another dimension. Pero Daniel capítulo 7 añade después otra dimensión. After the fall of Rome, después de la caída del imperio romano, it describes another horn that arises out of the beast. Describe a otro cuerno, pequeño al comienzo, que sube de esa bestia. And then spends most of the prophecy just describing this little horn power. Y después pasa la mayor parte de esa profecía simplemente describiendo ese poder del pequeño cuerno. Now, during the Reformation period, ahora durante el periodo de la Reforma, all the great exegetes clearly depicted that this power represented papal Rome. ahora todos los reformadores claramente indicaron que este poder ilustraba lo que era el sistema papal. Because its attributes fit no other system.